claraboyas de barco para iluminar y ventilar, y se llega a la recámara. No sé si ustedes están viendo el cursor, pero bueno, se lleva aquí a la recámara o se pasa al vestidor y baño, donde hay un círculo azul que es el jacuzzi, y se puede pasar al lavabo, al excusado o la regadera. Como ustedes ven, es como una serpentina que va envolviendo los diferentes espacios, casi como si fuera un solo mundo. Aquí vemos el corte que pasa por el túnel y por la recámara. El sistema constructivo originalmente es como la pista de las patinetas. Sobre esta pista de las patinetas se coloca un esqueleto de varilla de 3/8 de diámetro, o sea, 1 centímetro de diámetro, a cada 15 centímetros aproximadamente. Aquí vemos lo que es la sala o la mesa que está colgada y a la vez está en ménsuga. El túnel, aquí vemos el esqueleto de varilla, se forra con 2 mallas de gallinero, una en el interior y otra en el exterior. Posteriormente se lanza el mortero hasta dar 4 centímetros de espesor. Lo que le da la rigidez es la forma. Como ustedes han visto, un cascarón de huevo, si lo tratamos de apretar en el sentido vertical, es muy resistente. Las estructuras delgadas y de doble curvatura en la naturaleza son muy rígidas, como el cráneo que contiene el cerebro, pues es una superficie muy rígida por su forma. Aquí vemos la doble curvatura inversa, una superficie toral, y aquí también vemos el paraboloide hiperbólico que tiene curvatura en un sentido y en el otro sentido. Posteriormente llega una camioneta pick-up con 2 tambos de 250 litros cada uno de ellos, y se van por 2 mangueras, y al salir por la pistola y hacer contacto con la superficie se esponja hasta dar 1 pulgada de espesor, que es este material amarillo, que es un magnífico aislante térmico y acústico. Quizás es el mejor aislante térmico que existe comercialmente. Posteriormente se coloca la tierra y después se coloca el pasto. Aquí vemos la plantilla. La plantilla se coloca con 2 centímetros de espesor. El objetivo es que el acero no tenga contacto con la tierra y poder trabajar más limpiamente. Aquí ya está el esqueleto de varilla con las 2 mallas de gallinero y se esprea con mortero. No lleva grava, o sea, no es concreto, sino que es mortero, cemento y arena, y se coloca espreado o con los guantes, con la mano se embarra, o con la cuchara se lanza. Aquí se esprea el poliuretano, se supone que en un día se tiene. El material se expande 30 veces su volumen, casi es puro aire. Y bueno, aquí ya está terminado el aislante térmico y acústico, se recubre con tierra, que también es un magnífico aislante térmico y acústico, y con pasto. Ahí se ven los taludes que trabajan con las iglesias góticas, los contrafuertes. Aquí el talud de alguna manera hace que no se abra la estructura. Aquí ya está terminado
la casa. Y lo que es el pasto, los árboles y los arbustos, al evapotranspirar, producen oxígeno, y el oxígeno rechaza la contaminación y se crea un microclima, y de alguna manera la vegetación filtra el polvo y filtra el dióxido de carbono, y en el interior se tienen temperaturas entre 19 y 21 grados centígrados durante todo el año. Esta es una fiesta en la azotea de la casa. Peluchín es en su casita, un carrito pues, aerodinámico, que la forma hace que aumente la velocidad. Es de los pocos casos en que la forma nos da la función. Aquí vemos la fachada de la casa, es el acceso, el periscopio, un espacio para dejar los zapatos, y abajo de la escalera queda el nicho para hablar por teléfono. Estoy hablando de hace 39 o 40 años que se terminó la casa. En aquel entonces pues, no había celulares, no existían. Y aquí está la sala. Esta planta, que se llama monedita, pues entró, la dejamos que creciera. Un día Peluchín la mordió y bueno, pues, se secó. Quedó una alfombra y abajo frijoles. Cuando uno se sienta, la alfombra se adapta al cuerpo de uno. Son como los puffs. En el campo y en Oriente, la gente tiene más contacto con la tierra. Ellos comen, cocinan, platican, defecan, sentados en cuclillas. Y bueno, de ahí que a la mujer urbana, cuando da a luz a un niño, en el hospital le tienen que hacer episiotomía, que es un corte en la vulva para que el niño salga más fácilmente. Cosa que a la mujer oriental o a la mujer campirana no hay necesidad de hacer ese corte, puesto que tiene los músculos mucho más flexibles. Aquí vemos la estufa, que fueron 3 quemadores que se compraron en la lagunilla, el fregadero, el túnel con la ventana hacia el jardín para salir, y lo que es la recámara, que es la cama, un lugar para echarse como un animal, y al fondo se ven los nichos para dejar la ropa. Es una foto que está tomada casi a 360 grados, con la tina fuente. Aquí queda el lavabo, un jabón, una concha para el jabón, unos hoyos para los cepillos de dientes, otro hoyo para la pasta de dientes, un cuerno para la toalla y bambúes como cortina para la regadera. Al fondo está la Ciudad de México, el Parque Nacional de los Remedios, el primer término. Y bueno, voy a aprovechar este video para comentarle parte del concepto o filosofía de esta arquitectura orgánica que estamos viendo. Gaudí comentaba que la palabra original viene de la palabra origen. Él decía que ser original es ir al origen de las cosas. Y bueno, la intención va a ser tomar en cuenta las condicionantes ambientales, como se ve ahí en la imagen, físicas y psicológicas, y tratar de hacer a un lado algunos aspectos económicos, comerciales y prejuicios académicos que tenemos durante la escuela.
Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la idea más profunda de espacio que tenemos, ya sea consciente o inconscientemente? Probablemente es el vientre materno. Vamos a ponernos en el lugar del futuro bebé. Imaginémonos que estamos dentro del vientre materno, en un lugar muy abrigador, en penumbras, sin ruidos, como los astronautas flotando en el espacio, o como en un jacuzzi con recirculación de agua constante. Difícilmente más adelante vamos a estar en un espacio como este. Según los psicólogos, el nacimiento es un trauma, y en el hospital empezamos a sentir una serie de empujones que nos comprimen cada vez más, nos siguen comprimiendo y de repente, ¡puf!, salimos a un nuevo espacio. Lo primero que percibimos son los fotones que nos molestan a los ojos. Empezamos a oír ruidos de los aparatos médicos que nos aturden y empezamos a oler a medicina que nos marea. No es sino cuando regresamos a los brazos de nuestra madre que nos volvemos a sentir protegidos. Ella nos protege más adelante de la lluvia, del viento, del polvo, nos acuna, nos mece, nos apapacha. La palabra apapachar viene del náhuatl, que quiere decir abrigo del alma. Si por X razón fuimos 7 vecinos, nos colocan en una incubadora, que es una cajita de cristal transparente. Posteriormente nos llevan a nuestra casa para dormir, nos colocan en una cuna con barrotes de madera, de latón. Después nos llevan a un corralito. Para jugar nos dan un cubo o una tablet. Empezamos a jugar, nos salimos del corralito, pasamos a través del marco de la puerta, seguimos gateando y llegamos a la cocina. Empezamos a ver una serie de cuadros en el piso, que son los mosaicos. Volteamos al muro y vemos más cuadros. Volteamos al techo y vemos otros cuadros, que son los azulejos. Giramos nuestra cabeza y nos quedamos con los ojos cuadrados al ver el excusado. Nos llama la atención la forma o el agua. Empezamos a jugar ahí, seguimos gateando, pasamos a través de otro marco de puerta y llegamos a un cuarto, donde vemos una serie de cuadros alineados, vemos otros rectángulos pequeños que son los contactos o los apagadores. Abrimos un cajón y nos encontramos con una caja. Abrimos esa caja y aparece otra cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida, hasta que se muere, en el que se le coloca en otra caja. Acabamos haciéndole la vida de cuadritos a los niños y muchas veces acaban pareciéndose a sus propias cajas o a sus propias casas. Y se pierden 3 aspectos que yo creo que son importantes y que muchas veces nosotros como maestros hacemos que vayan perdiendo los alumnos de primer ingreso. Se pierde la libertad, la espontaneidad y la creatividad. Les voy a seguir pasando estas imágenes y conforme vaya avanzando, seguiré comentándoles sobre la filosofía de esta arquitectura orgánica. Perdón. Este es un proyecto de un conjunto de casas para un proyecto de Infonavit que se hizo hace como 35 años y pedían lotes de 7 metros de frente, y para perder un poco la notificación, en cada predio se pusieron 2 módulos, como 2 cacahuates, uno que mide
10 metros de largo y otro que mide 8 metros de largo. Y se colocó vegetación en la parte alta. Este es uno de los módulos que se tiene lo que era la sala, comedor y cocina, con el muro húmedo para el fregadero y el muro húmedo del baño, y una recámara. Son 10 por 3,60, creo, 3 metros, no, 10 por 3 metros de ancho. Esto es para solteros o recién casados. Si la familia crecía, se puede poner otro módulo similar, pero en vez de 10 metros de largo, con 8 metros, con una recámara en un extremo, otra recámara en otro extremo y el baño al centro. Y ya podría ser para 3 recámaras. Aquí vemos el corte, la maqueta. Como ustedes ven, son superficies curvas. Esto es una cúpula que es muy rígida. Si ustedes están enfrente, vamos a suponer que están, como yo, enfrente de un escritorio, de un lado tiene un apoyo, del otro lado otro apoyo, y es como una tabla plana. Si ustedes se suben en medio, se flexiona ligeramente. Y si tiene 100 de resistencia, con el mismo material, si fuera curvo, con un segmento de cilindro, pues tendría de resistencia 200. Pero si tiene la doble curvatura, la forma de un domo, como la vemos aquí, o la doble curvatura inversa, que es en un sentido, con la silla de montar a caballo, o en el otro sentido, tiene 400 de resistencia. Moraleja, la doble curvatura o las formas curvas le dan la rigidez a la casa y por eso son tan delgadas. Aquí se colocó Mayala, no importa la dirección del acero, puesto que casi todo trabaja a la compresión, con excepción de la parte baja, que va un poco más armada, que son anillos que trabajan a la tensión. Cuando ya se termina la casa, se sube a un remolque, se lleva al lote y ahí se conecta el agua, la luz y la electricidad. Este es un proyecto que el nivel de banqueta, vamos a suponer que sea 0, el nivel de la casa está a 3 metros. Se tiene un estacionamiento en la parte baja y a través de un túnel, por medio de esta escalera, se llega a la sala, comedor, cocina, o a las recámaras con una puerta para salir al jardín. Como ven, es parecida a la casa que vimos al principio, pero con sistemas constructivos y materiales más de México, como es la loseta de barro y la pedacería de azulejo que trajeron los españoles de España. Esta es una maqueta empírica que se hizo con el arquitecto Mirafuentes en Ciudad Universitaria, en el laboratorio de estructuras, hace como 35 años. Él estudió con Fray Otto, uno de los premios Pritzker, y la idea era tener una lámina de aluminio de 60 por 90, se dibujaba el envolvente de la casa y se colocaba un globo, una membrana elástica, al quitar la pieza de aluminio. Se colocaba una manguera hacia arriba con un embudo, se le ponía yeso con cerveza, la cerveza era para que no fraguara conforme iba bajando el yeso. Cuando el yeso baja, la membrana bajaba, y este es el resultado al revés. No me convenció porque esta parte era muy chipotuda y decidimos hacerlo con la computadora. En aquel entonces yo estaba en la Secretaría Académica de la facultad, de mí dependía el departamento de computadoras. Había 4 computadoras para 5,000 alumnos, empezaban las computadoras y se hizo la geometría con la computadora. Se cuela la plantilla, una losa de cimentación con una cadena como de 30 por 20 centímetros, se coloca un globo, se infla, se esprea el poliuretano, se desinfla y queda ya la casa.
El globo sirve para poder hacer otra casa, como la cimbra para poder hacer otra casa. Se le coloca pedacería de azulejo encima y en el interior se pone una malla de gallinero con 3 milímetros de espesor, con cero fino, cero grueso y cemento blanco. Aquí vemos la fachada, que son unos copetes. Ahí en la colonia le llaman la Casa de las 7 Tetas. Yo me enteré hace poco relativamente. Y bueno, se colocaron la mitad de los azulejos en diagonal. Aquí vemos las cúpulas que reciben el empuje del terreno, y eso fue lo que nos dio la fachada. Una puerta de cobre, una puerta con mucha influencia de Gaudí. Bórrala, porque es la del WhatsApp directo. La salida al jardín. Esto viene a ser la regadera, el lavabo. Esta es otra casa que también está a 3 metros arriba del nivel de banqueta. Son 6 cúpulas, con una cúpula al centro, con un vitral. Y bueno, del estacionamiento se pasa por un túnel a esta escalera, uno sube y tiene la cocina, el comedor, la sala, con una salida al jardín, una recámara con 2 camas y una puerta corrediza de madera que en la noche se puede cerrar, un baño, una recámara con vestidor y baño y otra recámara pequeña. Si se fijan, los muebles son perimetrales para dejar la circulación al centro y dar más amplitud visual. Queda un jacuzzi aquí al centro. También se hizo con un globo que se infla, se esprea el poliuretano, se traza el vitral y con un serrote se corta el poliuretano y sirve de plantilla para hacer el vitral. El acceso del estacionamiento, acceso peatonal, la casa ya casi terminada, ya con el tiempo se va camuflajeando con el jardín. Y bueno, aquí vemos la recámara, con la puerta abierta, la sala. Una foto tomada desde el vitral hacia el jacuzzi y la siguiente foto está tomada desde el jacuzzi hacia el vitral. Esta es una ampliación de la casa orgánica que vimos al principio. Y bueno, la familia creció, no había niñas, no había otra recámara, decidimos hacer una recámara aquí. Venía un niño en camino o niña, no sabíamos qué era, y se construyó un cuarto azul por si era niña. Y se decidió hacer un estudio. Los muchachos en la obra, cuando se estaba terminando la obra negra, empezaron a llamar el tiburón y decidí ponerle una aleta al estudio. Aquí vemos una resbaladilla que equivale a las pestañas de los ojos que de alguna manera protegen de la lluvia, del viento, del polvo a las ventanas. Y este es un sanitario en el que creo que aquí lo interesante no fue el resultado, sino el procedimiento creativo de cómo se fue dando. No sé, esto es el lavabo, que originalmente era un poquito más tradicional. Esto viene a ser el lavabo. Puse una varilla donde iba a salir el agua, pero que se integrara con la salida del papel sanitario, tratando de integrar los accesorios, que el espejo se integrara y esta luz se integrara. Y llegó un momento en que empecé a vislumbrar el parecido de algo, no sé si ustedes lo captan, ¿no? De una paloma o de una
de un ave. De un ala sale la luz, de la otra ala sale el espejo, del pico sale el agua, de la cola sale el papel sanitario, y como las patas del ave quedaron los manerales de agua caliente y de agua fría. Cuando va alguien allá a ver la casa, le preguntas qué es, y la mayoría no sabe lo que es. Pero creo que aquí lo importante, como comenté, es el resultado, el proceso de cómo se fue dando esto. Yo me empecé a vislumbrar que parecía un ave y ya traté de acentuar el ala, la otra ala, etc. Y a lo que voy con esto es que ustedes en el proceso creativo, es importante el proceso creativo y es importante el resultado, pero quizás es más importante el proceso creativo. Creo que me estoy contradiciendo, pero a lo que voy es que cuando se cultiva la flor, como decía en el libro del Principito, lo importante era el proceso del cultivo de la flor y no tanto el resultado del clavel o de la rosa, sino cómo se hacía un hoyo y luego se sembraba la semilla, se le ponía agua y este proceso de alguna manera iba dando el resultado después. A lo que voy es que ustedes como estudiantes, pues que el proceso creativo no sea algo caótico o que sufran, sino que todo lo contrario, ¿no? Que lo gocen, que lo deleiten y que lleguen a un buen proyecto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Recuerdo que el arquitecto Niemeyer alguna vez le preguntaron al final de una conferencia que qué les recomendaba a los alumnos. Y él les dijo, bueno, yo les recomiendo que sean felices, que disfruten a su familia, a sus amigos, cuando pues, todo el auditorio pensó que les iba a dar algún consejo sobre arquitectura, ¿no? Este es el túnel que comunica la parte original de la casa orgánica con el tiburón, la recámara de las niñas, arriba queda una litera, y bueno, aquí queda un nicho para aventar la ropa sucia, lavado y planchado, que se recoge en la parte de atrás. Y este nicho verticalmente se comunica con otro nicho del cuarto azul para aventar la ropa sucia. Si uno va caminando por atrás, está la escalinata para subir a la litera. Este es el cuarto azul, que como fue niña, quedó como cuarto de televisión. La televisión queda en este lado. Y este es un lugar para echarse para ver la tele, y aquí queda el nicho para aventar la ropa sucia a lavado y planchado y que se comunica con la recámara de las niñas. Un día estábamos mi esposa y yo viendo la tele, mis hijas tenían 3 o 4 años, estaban viendo la televisión, se portaron mal, se pelearon y las mandamos castigadas a su recámara sin ver la televisión. Seguíamos mi esposa y yo viendo la tele y de repente empezamos a escuchar unos murmullos. Resulta que las niñas, desde su recámara, se habían subido por el ducto y tenían sus cabecitas viendo la televisión. Es una puerta con mucha influencia de Gaudí. La vista hacia el Parque Nacional de los Remedios y hacia la Ciudad de México. Este es un proyecto de la Ciudad de la Investigación en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, en el que lo hicimos con los alumnos en sexto semestre, se les dejó de proyecto, y yo hacía mucho hincapié que aprovecharan la lava volcánica. Y el programa eran 12 institutos de investigaciones para la Ciudad de las Humanidades, el Instituto de Investigaciones Estéticas, Jurídicas, etc. Y como no había mucho trabajo en aquel entonces, le comenté a un muchacho del despacho que hiciera una maqueta con todas las curvas de nivel y con los árboles,
Y entonces propuso hacer un circuito y del circuito pasar a un estacionamiento para un instituto y de aquí pasar a los institutos. Por acá había otro estacionamiento y se pasaba a otro instituto. Pedían 2 auditorios que quedaban como la cabeza de esta serpiente y también pedían la coordinación de la Ciudad de las Humanidades, que quedó como reminiscencia de la pirámide de Cuicuilco, que está ahí cerquita. Les hacía mucho hincapié que se usara la piedra volcánica para la construcción. Entonces quedaron las bibliotecas en la parte baja, 12 bibliotecas, una para cada instituto, en medio de la zona administrativa, arriba la zona de cubículos para los investigadores, y más arriba se podía circular por la azotea para ir a los diferentes institutos. Aquí hay una frase que, bueno, a mí me gusta, que más o menos dice así, la comentó Tamayo, y comentaba: la arquitectura es universal, pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar. Parafraseando a Tamayo, bueno, él decía: la pintura, la arquitectura es universal, pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar. Ustedes en Tlaxcala pues viven en un lugar hasta cierto punto privilegiado, con una gran cultura, donde hay restos prehispánicos y donde hay pues, también la cultura colonial, que es muy importante. ¿De dónde viene? Bueno, si algo caracteriza a México en el extranjero, aparte de la falta de seguridad, del narcotráfico, es la plástica mexicana. Esa plástica mexicana pues la tienen ustedes ahí en sus murales, en sus iglesias, en las pirámides. ¿De dónde viene esa volumetría pesada tan característica de la plástica mexicana? Así como el color, que es algo muy característico de México. Esa volumetría pesada probablemente viene de las montañas, de la Sierra Madre Oriental, de la Sierra Madre Occidental, que tiene una volumetría muy pesada y que de alguna manera los indígenas mamaron toda esa volumetría, toda esa fuerza y la plasmaron en sus pirámides y en su escultura. Quizás como Chiripa, cuando llegan los españoles, cuando hacen los conventos y las haciendas de piedra, pues también hacen esa volumetría pesada con vanos pequeños. Y en la arquitectura contemporánea, como en Ciudad Universitaria, pues vemos también todas esas raíces, esa cultura, esa identidad que plasmaron los arquitectos como Luis Barragán, como Teodoro González de León, Abraham Saludowski, Gorreta, Agustín Hernández, que lamentablemente falleció hace poco, más en nuestros días Carlos Mijares, Francisco Serrano. Todos ellos plasmaron toda esa identidad en la arquitectura de Ciudad Universitaria. Lamentablemente, las nuevas generaciones no hemos tomado en cuenta pues, toda esa ideología tan importante que tenemos, ¿no? O sea, lo que es la combinación de la naturaleza con el hombre, con la cultura. Es un proyecto que se hizo en la época de Salinas de Gortari. Esto es lo que nos dio el concepto, fue trazar la bisectriz de cada una de las esquinas del predio, y eso nos dio casi el centro geográfico en el que se trazó un círculo, paralelo otro círculo, quedó como un disco verde, y como si fuera una rebanada de pizza, queda el auditorio en la parte baja. Esta es una caseta de policía. El ferrocemento, como tiene 4 centímetros de espesor, es un pésimo aislante térmico y acústico. Sin embargo, en este caso, el agua, el depósito de agua queda arriba y sirve como aislante térmico y acústico. Y la tierra y el pasto en los taludes también sirve como
como aislante. A veces se ven parecidos como el casco de un soldado medieval, etc. Este es en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Es la tumba de José Alfredo Jiménez, el compositor. Cuando él muere en un evento público en León, Guanajuato, un año antes, comentó que el día que él muriera le gustaría que le enterraran en el panteón municipal que está a las afueras de su pueblo natal, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Él muere y se lo llevan ahí al panteón, construyen una capilla de 8 por 8 de un estilo grecolatino, no muy agradable, y me piden a los 25 años de haber fallecido de que le dé mantenimiento a la tumba. Yo cuando la vi pensé, pues, ¿qué mantenimiento le puedo dar? Entonces se pensó cambiarla, tirarla y hacer una nueva, y se tomaron en cuenta dos de sus vestimentas que son muy importantes, que es el sombrero charro y el zarape de Saltillo. Hicimos la maqueta y nos dimos cuenta que viéndola desde aquí parecía el perfil, porque esto es la tumba, como si fuera la mandíbula de José Alfredo, como si estuviera cantando con el sombrero y el zarape sobre los hombros. Aquí vemos el sistema constructivo, todo el cascajo de la capilla original está aquí atrás. Cuando se colgó el zarape fue con concreto ciclópeo, o sea, se iban metiendo toda la pedacería de cascajo para darle cuerpo al zarape. Se cuela, se le coloca pedacería de azulejo en las franjas del zarape, y para contrastar el colorido se colocó pedacería de mármol, con lo que hacen las tumbas, con lo que queda de las tumbas. Quedan los nombres de las canciones más representativas, puesto que no cabían todas. Queda El Rey, Si nos dejan, Ella, La Media Vuelta, Paloma Querida, Corrido de Caballo Blanco, en fin. La parte de la copa del sombrero, en términos charros, le llaman las 4 pedradas. Las 4 pedradas o abolladuras producen una cruz que se colocó un vitral azul que en determinada época se proyecta sobre el epitafio y dice: la vida no vale nada. Aquí, cuando van los turistas, pues los guías a veces exageran, ¿no? Y comentan, un día que estaba ahí, le comentó de que eran 103 vitrales, porque José Alfredo murió en el hospital, la Clínica Londres, en el cuarto número 103. Una señora que estaba ahí dijo: no, ese arquitecto pensó en todo, ¿no? Pero bueno, pues, lógico, eso nunca se pensó. Y luego comentó de que el 23 de noviembre a las 10 de la mañana, cuando murió José Alfredo, se proyecta la cruz sobre el nombre de la canción que dice Arrullo de Dios, canción que se la hizo a sus hijos. Y entonces una de ellas, otra señora dijo: no, ese arquitecto es un genio. Pero bueno, pues todo eso son un poco exageraciones o inventos de los guías, ¿no? Alguien también comentó que esto parecía Camino de Guanajuato, pero bueno, nunca se pensó en eso. Una estría para separar los materiales. No vale nada la vida, de la vida no vale nada.
Comienza siempre llorando, y así y llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Juanito León para actuar, ella con su juguetón. Lo bueno que no me dio una manita. Se la tumbó y la Aquí volvió se a hacer. apuesta la vida y se respetan que gana. Allá hay un millón para cuatro, la vida no vale nada. Esto es un conjunto de 4 casas a las afueras de la Ciudad de México, en Ciudad Satélite. 2 tienen la sala al centro. Es el mismo globo que se usó para la otra casa, la casa de Embrión. Y otras 2 casas tienen un jardín al centro. A veces, así cuando vemos las nubes, empezamos a vislumbrar el parecido de algún animal, algún vegetal. Sucede con este tipo de arquitectura. No es que se parta a priori de un animal, sino que a posteriori se le empieza a encontrar parecido a algo, ¿no? Esto, por ejemplo, parecen las orejas de un elefante, la trompa, o un pescado, ¿no?, al centro. El interior, allá se ve un tocado que tenía el señor de esta casa. Bueno, este es un proyecto, hay un árbol al centro. Nos pidieron hacer una cubierta para cuando vayan los visitantes a este laboratorio, les hacen una comida. Originalmente era una carpa que rentaban todos los viernes, entonces para no estarla rentando constantemente. Y originalmente la había proyectado acá, sin embargo, me comentaron que cómo le hacían para que se diera la vegetación abajo de este gran árbol, cosa que era muy difícil, entonces decidí hacer la cubierta abajo del árbol. Este es el árbol, y bueno, todo el agua, la mayor parte del agua va al centro. Las raíces, aquí se dejó un poco flotando, con unos lados de cimentación, y cuando se lava con detergentes ecológicos, el agua filtra a las raíces del árbol. Es un proyecto en Acapulco, una cancha de fútbol profesional, 2 de fútbol 7. Son 2 calles, una aquí y otra acá, queda el estacionamiento entre las 2 calles. En el centro geográfico queda la cafetería, con 2 vestidores de hombres y mujeres, la zona administrativa. Por medio de esta escalera